Gloria a Dios. El Señor es bueno. Padre, te damos gracias por este amor tan grande que tú tienes por nosotros, Padre. Sí, Señor. Te queremos agradecer con todo el corazón. Sí, Señor. Sí, Un día Señor. nos encontraste. Amén, amado. Bendito Dios. Nos encontraste Eres todopoderoso, Señor. en el nombre bendito de Jesús. Gracias, Jesús. Yo bendigo este pueblo, Padre. Sí, Señor. Es tu pueblo. Amén. Y te damos gracias Sí, por Señor. la iglesia bendecida que nos diste. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muy bien. Bienvenidas las almas nuevas. Amén. ¿Están contentos? Muy bien. Hermano Jorge ha traído a su hermana, a su cuñada. ¿Y a ustedes quién los trajo? A ustedes, sí. ¿Vinieron solos? ¿O vinieron por la radio? ¿Por la radio vinieron? No. Ah, no. Bueno, mañana tenemos radio. A las 13 horas, el 88.3, Radio Cristiano. Amén. Así que bueno, bienvenido. Bienvenida Vanessa. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a dar la palabra del Señor si Él es tan bueno que Ahí está el techo. nos quiere hablar. Amén. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Bueno, gloria a Dios. Fuimos a esa iglesia hará un mes o más corto. Más de un mes, más o menos un mes y medio, 2 meses por ahí. Y fuimos, hacía un frío, hermano. No conocíamos ahí, porque gracias a Dios que nos llevó el hermano Jorge. Hacía un frío. Y yo quise mirar para arriba y vi las estrellas. Porque usted no sé, nunca le pasó. Es un lugar que tenía todo luces y todo, pero uno cuando entra a un lugar lo que menos hace es mirar el techo. ¿Usted qué hace? Miró a la gente, todo, se fue a sentar y después sentía frío. Miré para arriba y vi las estrellas. ¿Cuánto estuvimos, Jorge? 2 horas. Miren, un frío que si no nos cuida, nos habíamos ido así nomás. Jorge tuvo que ir al auto y traernos abrigos que eran de él. Miren, los tenía en el coche. Pero un frío y Dios bendijo. Miren el techo que le dio. Para la gloria de Dios. Amén. Gloria, el Señor es bueno. Él es todopoderoso. Todopoderoso, sí Señor, todopoderoso. Gloria a Dios. Ay, Señor. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que los hermanos son cristianos evangélicos también, sí. O es la primera vez que entran a una iglesia cristiana. Ya son cristianos, bien, para la palabra, para entender. Ustedes nuevos, también la primera vez que entran a la casa del Señor, ustedes, ¿no? Aunque bueno, gloria a Dios. Bueno, por eso quiero explicarles o darles a entender de qué tema vamos a tocar hoy, para que lo puedan entender y que Dios nos dé la revelación de la palabra. Amén. Porque la palabra es todo. Y cuando es la palabra, el Señor dijo, escrito está. Amén. Así que si escrito está, ¿quién va a cuestionar la palabra? Nadie. Entonces, escrito está. Entonces, la palabra del Señor nos deja muchas enseñanzas más en lo que hizo el Señor estando aquí en la tierra. Y nos vamos a identificar cómo nosotros podemos empezar y cómo empezamos en la iglesia. ¿Va comprendiendo? Por eso pregunté si todos ya conocían el Evangelio. Entonces hay una escritura que nos enseña de los 10 leprosos. Amén. Entonces, este era el principio de la iglesia. Cuando ya Jesús estaba aquí en la tierra, que era el Hijo de Dios y era Dios aquí en la tierra. Todos creen que era Dios aquí en la tierra. Amén.
Entonces vamos a tocar este punto de que ella había empezado a dar todas las enseñanzas que la iglesia hasta el día de hoy tiene que ser como la iglesia primitiva. Amén. La iglesia primitiva empezó en Hechos, pero ya él era el que hacía los milagros, hacía todas las maravillas que hacía, y eso mismo nos dejó un consolador para que nosotros podamos tener los dones mismos que tuvieron las iglesias primitivas. Cuando llegó, ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. En Hechos capítulo 2 llegó el Espíritu Santo. Dice que ¿qué pasó? Los bautizó a todos para que pudieran sentir la presencia del Espíritu Santo. Amén, amado. Sí, Señor. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero que por favor, si me pueden acompañar a Lucas capítulo 17. Versículo 11. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta escritura nos vamos a nosotros mismos identificar, y nos vamos a ver de que cómo es que nosotros llegamos a la iglesia. Amén. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a la iglesia? Por alguien que nos dio la palabra. ¿Es así o no es así? La mayoría por alguien que nos dio la palabra. Amén. Entonces, quiere decir que la iglesia se caracteriza por llegar a ella por un dolor o una enfermedad o una tristeza muy grande. ¿Usted va entendiendo? Así es. Si no, nadie va a llegar a una iglesia cristiana evangélica. De los años que tengo en el evangelio son 32 años, van para 33, y 22 de pastor. Nunca escuché ni nadie que ha venido y porque no necesitaba del Señor. Amén, amados. Pero ahora a nosotros somos unos privilegiados, porque de la forma que nos llama el Señor es de la única forma que nos puede llamar, porque si nos llama a la buena, nadie va a venir a buscar al Señor. Y si usted tiene de todo, menos todavía. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Menos. Si no me falta nada. ¿Es así o no es así? No me falta nada, tengo todo. Entonces esto, por eso queremos identificarnos nosotros con estos 10 leprosos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, gloria a Dios. Quiere decir que cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos con un clamor. Yo al menos me pongo yo de testimonio. Yo llegué con un clamor con otros clamores que estaban conmigo, porque había muchos necesitados. Y quiere decir que todos clamábamos al Señor. Yo clamaba por mi esposa que se me moría.
¿Usted va entendiendo? Y otros clamaban por otra situación, otros clamaban por una enfermedad propia que podían tener, otros clamaban por la necesidad que estaban pasando, otros clamaban porque las familias estaban destruidas. ¿Usted va entendiendo? Así es. Entonces quiere decir que la iglesia en unidad es un clamor Gloria a Dios. para la gloria de Dios. Así es, Señor. Y cuando clamamos, Dios tiene misericordia. Amén. Conmigo era tú. Sí, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ay Señor, qué bueno eres. ¿Por qué cree usted que no regresaron los 9? Muy bien, por desagradecido. ¿Es así? No regresaron. Pero nosotros nos vamos a poner siempre. Ustedes saben que su pastor siempre le gusta ponerse en el lugar del personaje. ¿Es así? Y ustedes quieren tener revelación de la Biblia, lean la palabra y pónganse en el lugar del personaje. Va a ver lo que hace Dios en su vida. Amén, gloria a Dios. Entonces no me puse en el lugar del personaje, me puse en uno de los leprosos que se fue. Que se fueron. 9 se fueron. Se fueron 9. Ahora, yo me pongo en el pensamiento de ellos, me pongo en la situación de ellos y digo, yo leproso, un olor tremendo, unas ropas todas sucias, la carne abierta, había olor muy feo, y yo me pongo en el lugar de ellos, de esos 9, que mientras le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, todavía no los había limpiado, pero fueron obedientes, porque no esperaron la sanidad ahí esperando que los sanen. Dijo, fuera, vayan y muéstrense al sacerdote. Y cuando iban para mostrarse al sacerdote, iban limpiándose, sanándose, y sus cuerpos iban quedando puros y limpios. ¿Usted se imagina lo que era eso? ¿Usted se imagina lo que era eso? Hoy, ¿con qué nosotros comparamos la lepra? Dígalo fuerte. Con el pecado. ¿Va comprendiendo, hermano? Entonces, yo me pongo en el lugar de ellos. Cuando me veo limpio, sin lepra, sin nada, lo primero que digo, ay, eran jóvenes. Ay, voy a ver si no, mi novia no se casó con otro. Otros serían casados. Ay, voy a ver a mis hijos que no los puedo ver, ni siquiera me puede haber acercado hace tantos años. ¿Usted me entiende? Voy a ver a mi mamá que tampoco me podía ver, solo de lejos, y no la podía abrazar. ¿Usted se pone en esa situación? Yo creo que hubiera hecho lo mismo. Verme limpio, contento, saltando, gritando y yendo a mi casa a ver a mis hijos o a ver a mi novia, a ver si ya se había casado con otro, y ver que estábamos apartados de la vida, despreciados de la vida, con una campanita en el tobillo, porque sabían que cuando se le escuchaba la campanilla venía un leproso. ¿Usted va entendiendo? ¿Cómo usted no le va a dar valor a Dios? Valor a Dios, que lo puso en un camino donde le dio vida y le dio esperanza. Amén. Para la gloria de Dios. Sí, Señor. Amén. Decirle al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Palmas al Espíritu Santo. Entonces, yo le digo, yo me
hubiera ido con ellos, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué hubiera hecho? Dale gracias al Señor. Sea sincero. Dale gracias. Mal, me limpió de lejos, lo saludaba yo y me fui, me iba. Gracias, Señor. Hoy somos limpios para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Porque el pecado te inflama y te trae maldición y te trae enfermedades. Escucha. Gloria a Dios. Entonces, el otro punto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Esta es una escena que nos tenemos que imaginar, no solo esta escena, Señor. todas las escenas nosotros. Miren, póngase en el lugar del personaje. Va a ver lo que le revela el Espíritu Santo. Cómo usted se siente, qué valor le va a dar usted a la vida. Amén. Usted camina, usted puede andar, Sí, Señor. puede salir, puede respirar. Así es, Señor. Por supuesto. Miren, el mundo está lleno de desagradecidos, ¿sabía usted? Señor, sí, amén. Lleno de desagradecidos, está el mundo. Teniendo lo que puedan tener, jamás se van a acordar de Dios. Pero llega un momento que así tengan todo el oro del mundo, no podrán ser salvos. Ni se pueden salvar, ni pueden ser sanos. ¿Usted lo entendió? Sí, amén. Todopoderoso. Entonces, ¿están todos sanos aquí? Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien necesita un milagro? Que levante la mano. Gloria a Dios. Uno que le... ¿Alguien tiene el pie plano? ¿Tiene problema de huesos? ¿Tiene problema? Gloria a Dios. Hoy va a recibir para la gloria de Dios. Amén. Sí, Señor. Así que este es el mismo Jesucristo de ayer, de hoy y por los siglos. Así es. A mí me sanó de lepra. A mí me sanó de lepra. Para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Quiere decir que esto nos trae a nosotros Gracias. de un ser agradecido. Sí, sí. Un ser agradecido. Entonces, Amén. gloria a Dios. Ahora, los 9 nos regresaron por ese motivo, porque se vieron felices. Gloria a Dios. Yo me lo imagino, se fueron todos, saludarían de lejos, pero contentos, saltando. Pero, gloria a Dios. Entonces, acá el versículo 17, miren que vamos a ir salteando los versículos para ver qué nos revela el Señor. Versículo 17, gloria a Dios. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Jesús preguntó. Amén. Dios. Quiere decir que Jesús preguntó. De ellos regresó para dar las gracias, uno solo. Amén, amados. Uno solo. ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Entonces, usted sabe que la humanidad busca el favor de Dios, pero no le agradece. Se olvida. ¿Usted sabía eso? Amén. ¿Sabía? Por eso hay que ponerse en lugar del personaje. Amén. La humanidad busca el favor de Dios, se acuerda de Dios. Mire, yo he tratado con tantas personas, hermanos amados. Yo soy ateo, pero dice un día un ateo, mire, me dice, yo era ateo, pero cuando estaba por morir grité en un accidente, Dios mío, gritó el ateo. Usted viene, Dios mío, gritó y se salvó de no matarse. Mire usted, era ateo. Siempre que le predicaba, no, yo soy ateo. Y yo insistí. Después reconoció que solo, sin que nadie le dijera, dijo, ¡ay, Dios mío! Mire usted. Y yo creo que todo el que puede pasar por una hacienda, lo primero que grita, ¡ay, Dios mío! Ahora, ¿por qué grita Dios mío? Poneme Ezequiel, por favor, 18:4. Porque ese grito sale
del alma. Y dice la palabra, todas las almas son mías, así como la del Padre y la del Hijo. Todas las almas son mías. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Entonces quiere decir que esa alma es de Dios, por eso grita, Dios mío. Ay, Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo lo vemos a estos nuevos? Yo quiero predicar con ustedes. Bueno, primero me dijeron que eran ¿qué? Desagradecidos. Ahora, ¿cómo los ve a estos nuevos? Falta de gratitud. ¿Es así o no es así? Falta de gratitud. Eso es lo que pasó. Entonces, en esa falta de gratitud. Ahora, quiere decir que nosotros, yo al menos, soy agradecido a Dios de lo que ha hecho en mi vida y de lo que va a hacer en la suya. ¿A cuánto le mostró Dios que Él era Dios y lo sacó del pozo? Aleluya. 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 Usted sabe que cuando usted cree en Él, pide a Él y habla con Él, habla con Él, Él escucha. Ahora, cuando una persona es soberbia, una persona es orgullosa, ¿va a hablar con Dios? No habla. Tampoco lee la palabra, porque se cree autosuficiente. Amén. Entonces, yo le doy gracias al Espíritu Santo, amén, que nosotros somos agradecidos. Entonces, esta presente historia es única en la Biblia, está llena de más grande asombro por los resultados. No hay otra escena que nos muestre la ingratitud. Amén, amado. Como ella, sanado de lepra, considera como la peor enfermedad que existía en esos tiempos. Era la peor enfermedad que existía en esos tiempos. Se morían. Y tenían que ir al sacerdote a mostrarse. Porque el sacerdote era el que le daba el visto bueno para poder ser libres de esa enfermedad. Tenían que ir a mostrarse al sacerdote. Entonces, quiere decir que todo leproso, así lo dice Levítico 15, todo leproso tenía que mostrarse al sacerdote. El sacerdote lo dejaba en un lugar. Primero lo dejaba 15 días. Luego lo dejaba donde estaba. ¿Va comprendiendo? 15 días. No se sanaba. Bueno, listo, apartado de toda la sociedad. De toda la sociedad. Y tenían que mostrarse ellos al sacerdote para que le dé el visto bueno y poder salir y ir y donde tenían que ir. Entonces, quiere decir que esto tiene una profundidad muy grande, muy grande. Nosotros antes, al menos yo, me confesaba con el sacerdote, ¿o no? ¿Para qué? Para que pueda ser limpio de la lepra, porque la lepra representa el pecado. ¿Usted va entendiendo? Sí, Señor. Entonces yo me tenía que presentar al sacerdote, confesarle, pero hoy tenemos un sacerdote que dio la vida por nosotros. Gracias, Jesús. Con solo que Sí, reconozcamos Señor, gloria a Dios. en la intimidad y de rodillas dándole gracias que nos perdonó Gracias, todos los Señor. pecados Gloria a que Dios. pudimos haber tenido. He aquí, Gloria a Dios. son todas las cosas hechas nuevas para la gloria de Dios. Gloria a Así que Dios. ese sacerdote supremo que tenemos hoy, por la vida de nuestro Señor Jesús, Amén, gloria a Dios. por la vida de nuestro Señor Jesús. Gracias, Jesús. ¿Cuántos se alegran por la muerte de Jesús? Muerte y vida. La vida de Jesús. Muerte y resurrección. Gracias, Jesús. Yo aprendí esto después que entré al divino evangelio. Gracias, Jesús.
Era joven. Usted me ve floreciendo el almendro, pero era joven. Escuche. Y nunca me enseñaron que había que alegrarse el día que el Señor dio la vida por nosotros. Porque venció la muerte en la cruz, venció al diablo que nos acusaba. Entonces, yo respeto todas las religiones, pero yo doy lo que está escrito. Amén. Antes, tres días, no digas malas palabras. No, hay que comer pescado. No comas carne. A mí me gustaba la carne. ¿Usted va entendiendo? ¿O me pasó a mí? ¿Usted va entendiendo? Por eso, hermanos amados, nosotros ahora festejamos. ¿Qué festejamos? La resurrección. Ellos siguen con la Pascua. Nosotros no. Nosotros celebramos la vida eterna y nos gloriamos y nos gozamos de la muerte de Jesús. Está escrito lo que estoy diciendo, ¿eh? Mire que está escrito que todos los que conocieron el cristianismo y el evangelio se gozan de la muerte de Jesús y se alegran de la muerte de Jesús. ¿Cómo no nos vamos a alegrar si Él nos hizo libres? Para la gloria de Dios. ¡Ay, Señor, qué bueno eres! El Señor es muy bueno, amado. Entonces, dijimos que habíamos sido todos unidos. ¿Por qué? ¿Por qué habíamos sido unidos? Por el clamor. Esa es la iglesia. Y también somos unidos por el dolor. Escuche, esa es la iglesia, la unidad de la iglesia. Entonces, unidos por el mismo dolor, porque estando nosotros en el camino, vamos a tener batallas, vamos a tener pruebas, pero sabemos que tenemos el respaldo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para la gloria de Dios. Si usted lo cree, Él lo hace. Él lo hace, para la gloria de Dios. Si usted lo cree, veamos el versículo 12. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 12. Estamos buscando la enseñanza y la revelación del Espíritu Santo. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Amén. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia ¿de qué? De nosotros. Hoy todos nos identificamos como ellos. ¿Por qué? Muchos llegamos a los pies de Cristo por la lepra del pecado. Gracias a Dios que llegamos a los pies de Cristo por la lepra del pecado. Escucha. Y una necesidad de dolor. Pero lo primero que el Señor nos sanó fue de la lepra. Yo era leproso. Estoy hablando espiritualmente, porque antes era la ley, pero hoy es el Espíritu para nosotros, para la gloria de Dios. ¿Van comprendiendo? Entonces, quiero decir, ante la lepra del pecado, cuando hicimos la oración de salvación, pero esa salvación se puede perder. Fíjese lo que dice el versículo, fíjese el versículo que tenemos aquí, el último, el 19. Mire, vamos llevando la palabra y nos vamos identificando. ¿Está de acuerdo conmigo? Mire, dice, y le dijo, levántate, vete.
no le dijo te ha sanado. Quiere decir que el único que fue salvo fue él. Los otros perdieron la salvación. ¿Usted va a entender? El único que fue salvo fue él. Hoy tenemos la misma situación en la iglesia. La misma situación. Reciben de Dios, son bendecidos y se van. Son sanados y se van. ¿Pero por qué? Porque fueron salvos. Pero la salvación se pierde. ¿Usted lo cree o no? Amén. Se pierde. Él nos ama con un amor eterno. No es un amor filial como les prediqué muchas veces. Es un amor eterno que nada que ver. Es el amor que uno por otro sentimos en la iglesia. ¿Cómo yo voy a pensar que alguna vez los iba a conocer a ustedes y los iba a amar? Dígamelo. Nunca, jamás. ¿Quién lo hizo? Cristo. Lo hizo el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, no lo busquen. Poneme, por favor, Hebreos. ¿Leen todo la pizarra aquí? Sí. ¿La pueden ver? Bueno, Hebreos 6, 4, 7. Cuidemos la salvación todos los días, amados. Es salvación eterna. Yo tengo una fe que ya está el Señor. Porque mi pastor hace 32 años decía, ya está la venida de Cristo. El último siglo. Usted no hoy es casualidad que entramos al último siglo nosotros. ¿Es casualidad? No es casualidad. Estamos en el último siglo. ¿Siglo cuánto? 21. Escuchen. Siglo 21. Mi padre no pudo estar. ¿Usted va entendiendo? ¿Y cuántos no pudieron estar en el último siglo? Millones y millones. ¿Y cuántos no pudieron ver y lo que está sucediendo, que es el Apocalipsis, que está escrito? Y dice, porque es imposible lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Yo fui iluminado y me encantó el don espiritual que Dios me dio. Grite, a mí también, para la gloria de Dios. Iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Yo soy. Gloria a Dios. Ustedes no fueron, otros fueron partícipes del Espíritu Santo y no están más en la iglesia. ¿Va comprendiendo, hermano? El Espíritu Santo es una persona que está con nosotros. Nosotros no somos templo del Espíritu Santo. Hay de que quiera destruir el templo de Dios, porque dice la palabra, yo lo voy a destruir a él. Sí, Señor. Y usted es templo del Espíritu Santo. ¿Quién lo va a tocar? Amén. Amén. Y yo soy testimonio de quién predico. Y ustedes vieron lo que pasó acá en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Dos manos así llenas de piedra, de adoquín agarrada del macetero, ministrando a ellos. Y un joven entró ebrio y drogado. Y mi esposa le estaba dando la palabra. ¿Cuántos lo vieron eso? Aleluya. Levante la mano. Ahí está. De aquí a ahí. Todas las piedras se expandieron. Amén. Gloria a Dios. Me dan un ojo, me dan un diente, me los tropean. Gloria a Dios. Ni un machuco, nada. Gloria a Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. ¿Usted va entendiendo? ¿Quién cuida su templo? El Señor. El Espíritu Santo. Amén, amados. Señor, gloria a Dios. Gracias. Usted lo tiene que creer. Gloria a Dios. Si usted lo cree, todo es posible. Para la gloria de Dios. Entonces, quiere decir
Todos tenemos que poner el mismo nivel de igualdad. Por eso somos iglesia. Somos hijos de Dios, amados. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Estos 9 eran judíos. Uno solo era samaritano. Ahora, ellos quizás pudieron pasar por un pensamiento que Jesús tenía obligación de sanarlos porque eran judíos. ¿Usted va entendiendo? Y yo fui pastor de judíos y muchos años, para la gloria de Dios. Y Dios tenía misericordia de sanarlos. Hasta de cáncer estaban enfermos. Esas hojas de cáncer estaban enfermos. Venían a la célula, como empezó esta iglesia hace 15 años, una célula que teníamos en mi hogar, para la gloria de Dios. Y el Señor nos dio iglesia primitiva. No es la cantidad, es la calidad de cristianos que vamos a estar unidos, como decía recién, en el mismo espíritu, porque venimos y llegamos a la casa del Señor con una necesidad para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Pero están unidos en su dolor. Entonces, esta es la noticia acerca de que ya eran notorias. De allí que el paso de Jesús entre Galilea y Samaria fue la oportunidad de su vida para venir a su encuentro. ¿Sabe dónde iba Jesús? ¿De dónde dice que venía? Poneme. ¿De dónde? A Jerusalén. ¿Y pasaba por dónde? Por Samaria. Y dice que se metió en una aldea. ¿Sabe usted una cosa? Que Jesús no volvió nunca más. Porque ahí en Jerusalén ya iba a ser crucificado. Para la gloria de Dios. Así que ya tenía 3 años y medio de ministerio. Quiere decir que a estos alguien le avisó, algún evangelista, yo creo que habrá sido la samaritana, pero alguien le predicó, alguien lo evangelizó. Y nosotros no nos tenemos que quedar sentados en la iglesia. Quizás hay mucho afuera que están necesitando sanidad, están necesitando liberación y están necesitando, porque esta mujer, yo creo al menos que era la samaritana, les habló de Jesús. Y después lo vamos a ver. Les habló de Jesús. Yo al menos le hablo de Jesús a todo el mundo. Donde voy, le hablo de Jesús. ¿Por qué, pastor? Porque es algo que tengo adentro. Pero yo no lo tengo, pruébelo. Empieza a hablar. Aunque le cierren las puertas, no sabe lo que Jesús hace en su vida. Así es, Señor. Gloria a Dios. El que me niega ante los hombres, yo lo voy a negar ante mi Padre. La gloria de Dios. Gloria a Dios. Miren, hermanos amados, no hay privilegio más grande en esta tierra que ser un hijo de Dios. Amén. Y todos ustedes son hijos de Dios. Escuchen. Hoy me decían que me parezco a la mafia. Yo nunca me pongo camisa negra. Y ya lo miran al pastor enseguida. La mafia parece pastor. Están los zapatos lustrados. ¿Sabe cómo le llaman a los pastores? El reloj de las plazas. Todo lo mío. Escuche. Mire, mi padre me decía, no te paran a la política, facete a la mafia, tema derecha. Y mire usted, entré a la mafia, espiritualmente. ¿Usted va entendiendo? Espiritualmente, el que entra al evangelio no sale más. Se puede ir, pero a las buenas o a las malas lo trae. Escuche. A las buenas o a las malas lo trae. Así que mire, mafia divina no es nuestra, la mafia espiritual es nuestra. Amén. Ay, Señor. Vamos a ir al versículo 3. Al 3. Escuche. Versículo 13 dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia
de nosotros. ¿Cuántos clamaron? Todos. Todos. Mira, me escucha. Dice. Y alzaron la voz. No dice alzó la voz. Alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Mire lo que es el clamor en la iglesia. Mire lo que es el monte de oración en la iglesia. Clamamos. El otro día le hablé de la misericordia de Dios. Lo grande que es la misericordia de Dios. Leímos un salmo, el Salmo 136. Escuche, que tiene los 26 versículos diciendo la misericordia de Dios. Gloria a Dios. La misericordia de Dios. Gloria a Dios. Miren lo que es la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces nosotros, la iglesia, todos unidos por el mismo clamor. Así es. Por eso el monte de oración se ponen las peticiones aquí con fe. Y el Señor las ve y también las escucha. Porque usted lo que puso acá está orando ahí en la silla, está orando por esa petición que necesita para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Entonces, gloria a Dios. Gracias, Señor. Mire, no sé cómo. ¿Usted cree que eran miserables estos? Dígamelo. Eran miserables. Estaban a la miseria, hermanos. A la miseria. Gracias, Jesús. Habían sido excluidos de la congregación, de donde estarían en ese tiempo, en el templo o en los templos. ¿Y quién los sanaba? ¿La sanó alguien? No lo sanaba nadie. Amén, amado. El único que sanó de lepra en aquellos tiempos, ¿quién fue? Dígalo fuerte. Eliseo. Escuche. ¿Y a quién le oró? ¿A quién lo fue a buscar? Lo fue a buscar Naamán. Naamán, el jefe principal, ¿de quién era? ¿De los quiénes? Babilónicos. ¿Usted entiende? General era. ¿Y quién le dio el evangelio a él? Una judía, una cautiva que trabajaba en la casa. Le dijo: yo tengo un Señor, un hombre de Dios, que Dios lo usa para que usted pueda ser sanado. Mire lo que es. Y ese era el único que estaba ahí que tenía lepra y era sanado. Mire a cuántos morirían por lepra. Y sin embargo este hombre se había resignado. Pero fue y le dijo: vaya y véalo. Y él agarró y lo llama al rey de Israel. Y el rey dice: ¿qué tengo que ver yo? Le dice: si yo no me llamo Eliseo. Y cargó toda su tropa con oro, plata, vestidos, con todo cargó. Y se lo fue a ver a Eliseo. Mire usted lo que hizo Eliseo. Mire usted lo que hizo Eliseo. Lo mandó a buscar. Dice: acá vive Eliseo. Andá y decirle que estoy yo, el general Naamán. Se sanó de la soberbia. Para después ser sanado del lepra. Si usted no se sana de la soberbia, como yo era soberbio, el Señor no me va a dar sanidad en ninguna parte ni en ningún lado, para la gloria de Dios. Eso le pasó a Eliseo. Dijo: ¿pero cómo? ¿No viene? No, dijo que no. ¿Pero le dijiste que está el general Naamán acá? Sí, pero me dijo que vayas y te tires ahí al Jordán 7 veces. El Jordán era como la boca, el río Achuelo. Un río Achuelo. Claro. Una barandeca habría tremenda. Y él que dijo: los tantos ríos hermosos ahí. ¿Dónde era? En Damasco. Y me va a hacer meter en este lugar.
Pero por favor, mire qué soberbia, qué orgullo. Escuche. Y le dijo, vámonos. Y nosotros le dijeron, Señor, pero escucha, si tienes la oportunidad, anda y métete. Yo me lo imagino. Vámonos. Acá el que manda soy yo. Y fue el otro y dijo, Señor, zambúllete 7 veces en el Jordán. Primero tuvo que ¿qué? Tuvo que ¿qué? Humillarse. Pero les puedo decir, porque ustedes son todos predicadores, lo declaro por fe. A todos los declaro predicadores por fe. Van a encontrar muchos soberbios y orgullosos que Dios se los va a poner en el camino para la gloria de Dios. Pero el que lo va a tocar es el Espíritu Santo que usted tiene, para que reconozcan la soberbia y el orgullo. Cuando este reconoció la soberbia y el orgullo, se humilló y se tiró 7 veces al Jordán para la gloria de Dios. Lo que a él le preocupaba, que no había ido a buscar el oro ni la plata, ni los vestidos hermosos que había traído. Le preocupaba eso a este rey. Dice, pero ¿cómo? Pero había otro criado de él que parece que le había puesto el ojo a lo que Dios no quiere que le pongamos el ojo, a las cosas materiales. Nosotros tenemos todas las cosas, son espirituales, para la gloria de Dios. Y fue a él, se lo llevó él, Eliseo. ¿Cómo se llamaba el? Giesi. Se lo llevó, se fue allá y dijo, mi Señor dice que me puede dar 2 vestidos, y seguro que miraba los vestidos, pero miraba las bolsitas de oro. Hermanos amados, nunca seas interesado, no seas codicioso, hermano. Dios conoce tu corazón y el mío también. Tenemos todo de Dios, pero renunciemos a la soberbia y al orgullo. Empecemos a practicar la humildad. Y vamos a tener pruebas de practicar la humildad. Mañana te va a gritar alguien, te va a llamar la atención. Y vos antes decías, yo antes le daba esto. Pero ahí es donde usted va a decir, sí Señor, sí Señora. Y ahí ve el Espíritu Santo que vos tenés, que vos querés. Lo que es imposible para ti, es posible para Él. Amén. Si viene tu esposo y te grita, gloria a Dios. Sí, la última palabra la tengo yo, mi amor. Sí, querida. Escucha. Y si viene tu esposo y te grita lo mismo, sí, querida. Yo quiero lo que tiene el Señor para mi vida. Amén, hermanos. No me miras. Practíquenlo. A mí me dio resultado. A mí me dio resultado. Practíquenlo. Amén, amado. La humildad no es un don. ¿Sabía usted que no es un don? Es una virtud. Pero hay que practicarla. Es así, querida. Sí, querida. Amén. ¿Va comprendiendo? Gloria. Ay, Señor. Bueno. Entonces, todos tenemos que tener la misma unidad y el mismo clamor para amar a Dios. ¿A dónde ve Dios su corazón? ¿Dónde ve Dios en la iglesia su corazón? ¿Dónde lo ve? ¿En qué lo ve en usted? ¿Qué ve en usted el corazón suyo en la iglesia? La alabanza. En la alabanza. Buen discípulo. Buen discípulo, es el discípulo de la esposa. Gloria a Dios. Amén. Saben más lo del ABC que los discípulos acá. Escuchen. Miren cómo contestó. En la alabanza.
Escuche, mire, usted nunca me sintió cantar a mí. ¿Sí? No se va porque, bueno, ¿por qué? Pero uno canta con el corazón. Los 2 milagros en mi vida que yo tuve, los tuve en la alabanza. Yo se los conté. A los 30 años perdí este ojo. Y me lo devolvió en la alabanza, cantando cuán grande es Él. En el Luna Park, venía Benny Hill, venía. Y alabándolo a Él. ¿Se acuerdan? Se lo conté. Los hermanos no lo saben. Estaba en la cola para entrarle una par y todas las palomas, pla. Se pusieron. El diablo la juntó y dijo, denle a este, para que se vaya. Me mira ella y me dice, te dejaron la miseria. Y es lo que hace el diablo. Por eso estoy en la enseñanza. Cuando te va a pasar algo y todo, no te la agarres cuando decís, Señor, reprendo al diablo, que voy a estar donde me voy a la iglesia. Me voy a la iglesia lo mismo. ¡Ay, pero choqué, pinché la goma! Pero puede ser que voy a la iglesia y pincho la goma. Gloria a Dios, cámbiela y llegue a la iglesia. Porque el diablo lo que no quiere hacerlo es llegar a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ya terminamos, amados. Ya terminamos. Entonces, no hay clamor más grande para sanar y liberar y ser un clemente de fe, pidiendo misericordia. Alabar a Dios, a Jehová, porque alabar a Jehová, porque Él es bueno. Poneme, por favor, Salmo 136, un solo versículo, vamos a leer. Después los hermanos que no lo vieron, los hermanos que lo lean en la casa, que son 26 versículos que dice misericordia de Dios. Dice, alaba a Jehová, porque Él es bueno. Es bueno. Es bueno, no es bueno. Es bueno. Porque para siempre eso es misericordia. Ay, Señor, siempre es su misericordia. Entonces, estos hombres habían oído hablar de Jesús. Alguien tuvo que contarles o predicarles. ¿Así no es así? ¿Cómo fue? No se sabe, pero con otros enfermos. Entonces, a esta altura ellos tenían que saber acerca de la sanidad de otro leproso, porque ellos sabían que Jesús había sanado a un leproso. Y terminamos con este último capítulo y versículo. Lucas, capítulo 5. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 12. Y acá está el testimonio de quién evangelizó a estos. Así que calcule, Jesús ya iba a la cruz, porque no volvió más a pasar por Jerusalén, por Samaria y por Galilea. Él ya iba camino a la cruz, ya no volvía. Pero tuvo 3 años y medio haciendo milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios. Y es el mismo Jesús tenemos hoy. Amén. Si usted lo cree. Sí, para la gloria de Dios. Mire. Ay, Señor. 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo lo tiene. 12. Dice así. Sucedió que, estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Gracias. Más de uno te va a venir a decir: si puedes y quieres ayudar. Amén, amado. Y dice: viendo Jesús, se postró el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio.
Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. ¿Qué mandó Moisés? Presentate. ¿Y qué mandó Moisés? Ya está pensando que mandó ofrenda, que hizo el milagro. Eso es lo que no tiene que pensar usted. No. Vamos a leerlo otra vez, a ver si a alguno le revela el espíritu. Vamos a leer. Y dice, gloria a Dios. Entonces, extendiendo la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y la lepra salió al instante. Y le mandó que no dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según Moisés, para testimonio de ellos. Quiere decir que el sacerdote iba a ser el que iba a divulgar y evangelizar a todos del milagro que había hecho, porque era el sacerdote que sabía que la lepra se moría. Amén, amados. Escuchen. Y dice, pero su fama se extendía más y más. Quiere decir que él no quería fama. Andá y mostrate al sacerdote para la gloria de Dios. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus... Yo fui sano. El único, el pastor, fue sano. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Mire, no me alcanza la otra pierna, porque si lo queda en el aire. Somos sanos, libres. Escuche. Y bendecidos. Padre Santo y Dios. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Yo no le voy a hacer esa pregunta. ¿A cuánto le cuesta orar? No le voy a hacer eso. Y es tan fácil orar, tan lindo orar, tan hermoso. ¿Sabe cómo me decían a mí que no venía a Maipú? Tan joven y está loco, habla solo. Aleluya. Y yo me daba vuelta y decía, y ahí le predicaba. Tan joven y habla solo. Bendita locura, decía. Amén, amados. ¿Cuántos hablan con el Señor? ¿Oran por el pastor? Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Sigan hablando con él, hermanos. Va en el auto, hable con él. Está en su empresa, en su trabajo, está donde pueda estar, hable con él. Gloria a Dios. Mire, le van a decir, ¿qué tenés? ¿Vos tenés algo? ¿Y usted qué le va a contestar? ¿Qué le va a contestar? Yo tengo la luz de Cristo. Y ahí le da la palabra. Gracias, Para la Jesús. gloria de Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Entonces dice, Bendito sea tu pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Más él se apartaba de lugares desiertos y oraba. La oración tiene un poder extraordinario. Amén. Ese mismo poder de la oración lo tenemos todos nosotros. Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Escuchen. Amén, amados. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por vernos identificados en el nombre de Jesús con los 10 leprosos, Señor. Tú nos limpiaste de esa lepra, Señor, en el nombre de Jesús. Que era una lepra, Señor, que se ve físicamente, sino esa lepra que está dentro de nosotros, que es la espiritual, Señor. Esa lepra, Padre, que contamina y nos contaminamos, Padre, para la gloria de tu nombre. Yo te doy gracias. Gracias porque nos sanaste de la lepra, Padre. En el nombre bendito de Jesús. Gracias, Señor, que nos pusiste vestiduras nuevas, vestiduras limpias. En el nombre bendito de Jesús, Padre, para la gloria de tu nombre.
Gloria a tu Señor, santo yo bendigo nombre. este pueblo, que es tu pueblo Sí, Señor, amado, gloria es el a pueblo Dios. que tú me has confiado, Padre. Gracias, Señor, En el nombre gracias, bendito Señor. de Jesús. Hoy es día jueves, sanidad y liberación, Señor. Sí, Señor. En el nombre bendito de Gracias, Jesús. Señor, gloria Si a algún Dios. hermano está pasando, Señor, por Gracias, angustia, Señor, dolor gloria a o tu enfermedad, nombre, Señor. vamos a ministrar sanidad hoy, Señor. En el nombre bendito de Jesús, Gracias, Jesús. para la gloria de tu Sí, nombre. Señor amado. Señor mío y Bendito Padre sea tu mío, nombre, Señor. en el nombre de Hay Jesús, poder en tu nombre. Hay En el poder nombre de en tu Jesús. Señor amado. que vengan hermanos, que tengan problemas de salud, que yo voy a orar con mi esposa en este Señor, lugar, Señor. gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que pasen al frente con fe para ser sanados y liberados. En el nombre de Jesús, Padre, para la gloria de tu nombre. Si alguno quiere hacer una reconciliación con el Señor, Señor, y estaba apartado, hoy la pueden hacer, Padre, para la gloria de tu nombre. Así es, Señor. Te damos gracias, Padre, Gracias, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu Te nombre. damos gracias, Señor, los que no han podido tomar esa santa cena el domingo, Señor, Sí, Señor. tú vas a bendecir, Señor. Sí, Señor. En este momento, Padre, Sí, Señor. para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, que tomaremos la santa cena, Señor, para la gloria de tu nombre. Yo bendigo a los hermanos nuevos, Padre, que puedan sentir tu presencia, tu amor y tu misericordia en esta iglesia, más en estos tiempos, Señor, donde están muriendo tantos jóvenes, Padre. Yo los cubro con la sangre de Jesucristo a toda la iglesia, en el nombre de Jesús. Tú nos cuidas y nos guardas como la niña de tus ojos, Padre, para la gloria de tu nombre. Y esta es la oración sacerdotal, Señor, que la luz de Jehová, Señor, brille sobre nuestra familia y sobre nosotros, sobre nuestro rostro, Padre. La bendición y la luz de Jehová que está con nosotros para todo lo que tenemos que hacer y por nuestras familias, Padre, en los matrimonios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.